Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 18 de julio de 2018 y esto es La Contracrónica. La matanza no cesa en Nicaragua. Se calcula que a día de hoy han muerto ya más de 300 personas, 350 exactamente, desde que empezaron las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega allá por el mes de abril. A mediados del mes de abril es cuando empezó la gente a salir a la calle y desde entonces no se ha detenido. El ejército, la policía, grupos de civiles armados por el régimen baten las calles en busca de disidentes y disparan al cuerpo, en una palabra. Esto se ha visto en Managua, pero no solo en la capital, sino en prácticamente todas las ciudades de cierta envergadura del país, y se ha venido viendo de manera intensiva durante los últimos 3 meses. La situación es de una gravedad tal que el problema ya ha ascendido hasta organismos que están muy arriba, que están en la cúpula, organismos como la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea o la propia Organización de Naciones Unidas, la propia ONU, cuyo secretario general, que es Antonio Guterres, pues denunció ayer, creo que fue ayer o antes de ayer, denunció que el uso de la fuerza por parte del gobierno es extraordinariamente malo, quiero decir, es decir, es excesivo, y ha pedido por favor que se detenga. Bien, esto es lo que deberían haber hecho en la ONU y en la Unión Europea y en la OEA hace 2 meses, pero nunca es tarde si la dicha es buena. A Daniel Ortega, por supuesto, esto por un oído le entra y por el otro le sale, como os podéis imaginar. Al contrario, desde hace cosa de un mes la represión se ha intensificado y ha ido a más. Está dispuesto a cualquier cosa con tal de permanecer en el poder, y no es que sea una opinión mía, es que lo está demostrando cada día en las calles de Nicaragua. En estos momentos se está tomando a sangre y fuego, por supuesto, la ciudad de Masaya, que es el bastión de la resistencia antiorteguista y que se ha convertido en un símbolo que encapsula, en cierto modo, todos los anhelos y esperanzas de los nicaragüenses, que son hoy por hoy una mayoría, que se oponen a este gobierno que en muy poco tiempo ha devenido tiránico. Hace un par de meses, cuando las protestas en Nicaragua ya estaban en las portadas de todos los periódicos del mundo, al principio, la primera y la segunda semana, la cosa se pensó que era algo puntual, que no iba a ir más allá de unas manifestaciones, quizá con alguna víctima, porque ya sabemos cómo las gastan ciertos gobiernos en ciertos países, con alguna víctima mortal, quiero decir, pero que no iba a escalar, no iba a ir más allá. Yo fui de los que pensé que el asunto no iba a ir muy lejos, porque Nicaragua creía yo que tenía bien amarrado el poder. Al final ha resultado que no lo tiene tan bien amarrado, tal y como se está viendo. La disidencia hoy por hoy es general. Una buena parte, diría yo que la mayor parte de los nicaragüenses ya están en contra. Tiene al pueblo, tiene a los empresarios, tiene incluso, aunque eso todavía no se ha podido ver, aparte del sandinismo en contra, en espera de saltar sobre su cuello en cuanto afloje, es decir, en cuanto tenga cuando tenga el primer tropiezo serio, que puede venir en cualquier momento. Ojo, que Daniel Ortega ahora mismo camina sobre un alambre, pero hasta un extremo que él no se imagina, o que quizá él sí se imagina, porque es un hombre ya de cierta edad que lleva en esto muchos años, y precisamente por esto está apretando las tuercas lo más que puede. Sabe que se lo juega todo él y su mujer, Rosario Murillo, que es la vicepresidenta del país. Hice un programa sobre Nicaragua hace cosa de un par de meses en la que el que glosaba cómo funciona el país por dentro. Es una dictadura casi dinástica, familiar, en la que los Ortega Murillo se reparten el país de una manera un tanto desvergonzada. Bueno, pues en aquel entonces, hace un par de meses, ya digo, cuando esto empezaba y empezó a poblar los distintos medios de comunicación de todos los países, especialmente americanos, también en España. Hoy está en medios de todo el mundo, por supuesto, por la matanza que está siendo tan tremenda. Pues en aquel momento, a la chita callando, en silencio, una pequeña ciudad a medio camino entre Managua y Granada se declaró independiente del gobierno de Ortega. En principio la cosa era tan enloquecida que ni siquiera pasó a los medios generales. Sí, parece ser que en un sitio han levantado unas barricadas y
han decidido declararse zona libre de orteguismo. Se trata de una ciudad pequeñita, o no tan pequeñita, dependiendo de cómo la queramos mirar, la ciudad que se llama Masaya, que tiene 170.000 habitantes y está a orillas del lago del mismo nombre, el lago Masaya, que es un lago pequeñito que está al lado de Managua, entre el lago Managua, que es donde está Managua, y el lago Nicaragua, que es el gran lago de Centroamérica. Bien, a finales de junio esta ciudad de Masaya anunció que ya se había independizado completamente, lo anunció formalmente. Se había constituido como una zona de autogobierno autónomo. A mí eso de autogobierno autónomo me parece un poco reiterativo. Con que digas autogobierno o con que digas autónomo basta. Pero bueno, querían insistir en que se habían separado por completo de la Nicaragua oficial y habían constituido una especie de Nicaragua liberada, ¿no? Es algo así como, o ellos pretendían, una suerte de cantón independiente liderado por un tal Cristian Fajardo. Bien, ya digo, levantado unas cuantas barricadas y se estaban oponiendo de manera violenta a los intentos del gobierno por desarmarles y por callarles la boca, esencialmente. Los masayenses, que creo que es como se llaman los habitantes de allí, son bastante combativos desde hace muchos años. He estado leyendo algo sobre la historia de esta pequeña ciudad y me he enterado que ya en el año 1979 se levantaron contra el gobierno de Somoza. Es decir, tuvieron un episodio muy similar al que están teniendo ahora mismo, lo cual no deja de ser caprichoso. Y es quizá por eso que Masaya sería, en principio, conociendo su pasado reciente, pues uno de los lugares más indicados para apoyar a Daniel Ortega y a Rosario Murillo y a los sandinistas en general. De hecho, he ido a mirar de qué partido es el alcalde, lo he buscado en internet porque evidentemente no lo sabía y lo que he descubierto, tal y como me imaginaba, es un tipo que se llama Orlando Noguera y el alcalde es del frente sandinista, es decir, es del mismo partido que el propio Daniel Ortega. Eso es una cosa que me llamó la atención. Una ciudad que debería ser orteguista es hoy por hoy el principal bastión del antiorteguismo. El hecho es que en mayo y en junio, el gobierno Ortega atravesó un par de líneas rojas y eso es lo que haya motivado probablemente que lugares como esta pequeña ciudad de Masaya se hayan declarado en rebeldía absoluta. Las dos líneas rojas yo creo que fueron las que hicieron hervir la sangre a la mayor parte de nicaragüenses y más en concreto a los masayenses. La primera fue disparar con fuego real a los manifestantes. Esto ya lo comentaba yo aquí hace 2 meses, que estaban disparando a la gente, en una palabra. Una cosa es sacar a los agentes antimotines a sofocar una manifestación que se ha ido de madre, y repartir unos cuantos palos. Eso pasa en cualquier país. En los más civilizados del mundo, la policía antidisturbios reparte leña, es decir, pega, en una palabra. Forma parte, en cierto modo, de su trabajo, están precisamente para prevenir disturbios, siempre y cuando la cosa sea el uso de la fuerza sea proporcionado y no ocasione más daños de los estrictamente necesarios a los manifestantes. Pero claro, otra cosa bien distinta es que los antimotines se líen a tiros con la multitud, que en origen era además básicamente pacífica. Es decir, lo que consiguió Ortega matando a la gente es que esa gente se radicalizase por momentos y terminasen apareciendo cosas pues como esta de Masaya, es decir, que una ciudad entera se le declarase independiente y le colocase barricadas en diferentes barrios y estén esperando ahora mismo ahora mismo están peleándose con ellos, a las fuerzas gubernamentales les estén esperando con la escopeta cargada, y cuando digo con la escopeta cargada es literal, no hablo de manera figurativa. Esa fue la primera. La segunda fue armar a milicias de sandinistas, es decir, población civil, afines políticamente, y encargarles dar caza a los que protestasen. Eso también puso a todos los nicaragüenses, hizo que se les erizase todo el pelo del cuerpo. Pero ¿cómo es esto? Que van a enfrentarnos a los unos con los otros. Porque que un policía salga vestido de policía, con su placa visible, a reprimir a unos manifestantes, pues entra dentro de las labores de un Estado, pero no el entregar armas a unos civiles para matar a otros civiles. Pues bien, esto Ortega lo hizo. Tal vez, no lo sé, aconsejado, asesorado por agentes cubanos o por agentes venezolanos, pero eso, en lugar de dejar a la gente metida en su casa, pues consiguió todo lo contrario. Consiguió que la ola de indignación recorriese el país de norte a sur y de este a oeste. Es decir, que es cuando la cosa ya se terminó de complicar a finales de mayo.
comprobando los nicaragüenses que el régimen estaba dispuesto a cualquier cosa, es decir, a tapizar el palacio presidencial de cadáveres. Por un lado, los que mataba la policía, la gente que mataba a la policía, y por otro lado, los que mataban ya unos tipos encapuchados, subidos en motocicletas o en camionetas, pero armados por la policía y ante la indiferencia absoluta de los agentes del orden. Esto fue lo que ocasionó que las protestas se reactivasen en mayo, cuando se intentó, mediante el obispo de Managua, algunos mediadores que entraron al último momento, vamos a ver si esto nos tranquilizamos y le buscamos una salida digna a Daniel Ortega, pues él hizo exactamente lo contrario. Las negociaciones las mandó a tomar viento y siguió matando a la gente en la calle. La ciudad de Masaya, que, por cierto, su nombre completo es San Fernando de Masaya, es una de las cosas que me he enterado estudiando un poco sobre ella. Lo de San Fernando le viene porque el título se lo dio Fernando VII en el año 1819. De hecho, si buscáis algo sobre ella, encontraréis que el escudo lleva la corona real y está en el escudo, dentro del escudo está Castilla y León. Me ha parecido curioso que no lo hayan cambiado en estos últimos 200 años. Bien, pues la ciudad de Masaya, que se haya independizado, entre comillas, entra dentro de lo lógico, y lo raro es que no se hayan independizado otras zonas del país ante un gobierno tan brutal y tan tiránico. Es decir, los masayenses han levantado barricadas por toda la ciudad y hasta ahora han conseguido, por lo menos hasta hoy han conseguido, detener las sucesivas arremetidas de las fuerzas de Ortega, que si no han podido ocuparse de este asunto antes es porque han estado bastante liadas, sembrando el terror en otras partes de la República. Entre otras, la propia Managua. La semana pasada, este fin de semana, la tomaron con la universidad. Pero la semana pasada decidieron acabar ya con todo. Sí, con este foco de resistencia, los pocos focos de resistencia que le queden. Os preguntaréis por qué quiere hacerlo tan rápido. Yo quiero hacerlo antes de que termine esta semana. Más concretamente, antes del jueves, es decir, de mañana. Estamos a 18, pues del día 19 de julio. Y os preguntaréis por qué quiere que se termine. No puede esperar al 1 de agosto o al 26 de julio. No, tiene que hacerlo porque esta gente es así de sentida para las fechas. Y el día 19 de julio se celebra el aniversario, en este caso el 39º, el 39 aniversario de la Revolución Sandinista. El día 19 de julio de 1979, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que luego no liberaron nada, entró en Managua, tal día como el 19, tal día como mañana, hace 39 años, entró el Frente Sandinista en Managua con Daniel Ortega a la cabeza, aunque él todavía no se hizo con el poder. Tardaría todavía unos años, él iba en la junta, que se haría una junta de reconstrucción nacional, así la llamaron, que se haría con una junta militar, por supuesto, que se haría con el poder durante los primeros años de revolución y luego ya se consolidó el sandinismo y fue Daniel Ortega el presidente. Estamos hablando de los años 80. Lo pudo hacer así de rápido porque Somoza había abandonado el poder, el poder y el país, no sé si un par de años antes. Pues bien, quieren acabar con la revuelta y con la asonada, como sea, antes de mañana. No sé si Daniel Ortega y Rosario Murillo tendrán pensado que es posible algún tipo de acto especial por el aniversario. No lo sé, tienen pensado un desfile o algo así. El neosandinismo, que es lo que los nicaragüenses han experimentado en los últimos 10 años, desde que recuperaron el poder, año 2007, que está desde los últimos 11 años, mejor dicho, desde que es la segunda etapa al frente del gobierno de Daniel Ortega, ha sido un gobierno muy dado a las celebraciones y a los festejos, pero de una manera un tanto extraña. No hay más que ver el tipo de propaganda que hace el orteguismo. Es diferente a la que hace el chavismo. Transida de un sentimentalismo bastante idiota, una cosa casi sacada de una novela de Isabel Allende, con puro realismo mágico. Por ejemplo, la mujer esta, Rosario Murillo, llenó Managua, algunas avenidas de Managua, con unos árboles entre comillas, unas figuras que parecían sacadas de algún museo de arte contemporáneo que los iluminaba por la noche. No sé si ahora, desde hace 3 meses, con todo lo que está sucediendo allí, sigue iluminando estos árboles por la noche. Pues bien, todas estas cosas, mucha flor, mucha música,
extraña. Las canciones del neosandinismo son, francamente, para reunirlas todas y hacer un certamen de música cursi. Bien, pues todo esto es lo que ha supuesto la segunda fase del sandinismo desde el punto de vista estético, al menos, y propagandístico. Así que lo mismo están pensando en organizar algo para mañana, es decir, para el 19 de julio de este año. El hecho es que no sé si lo van a hacer. El hecho es que han recrudecido la represión durante las 2 últimas semanas, una barbaridad. Si seguís las noticias de lo que sucede en Nicaragua, aunque sea indirectamente, habréis observado que tuvo un punto álgido en el mes a finales de abril, luego otro en mayo, otro más a principios de junio, y la cosa había decaído un poco, y desde que empezamos el mes de julio se ha recrudecido bastante. Pues esto se ha debido a que quieren, como sea, llegar a su celebración en paz. Van a llegar en paz con un montón de muertos, pero van a llegar en paz. El pasado fin de semana, como os decía antes, los sandinistas arrasaron literalmente la Universidad Nacional de Managua, que es la universidad más grande del país. Fue un asalto tremendo, con paramilitares, tipos encapuchados, armados hasta los dientes, por supuesto, y se saldó evidentemente con muertos, con 2 muertos y 2 docenas de heridos. Las imágenes las hemos podido ver, el que ha querido las ha visto, yo las he visto a través de redes sociales. Porque de estas cosas te enteras muy fácilmente, no tienes que esperar a que te lo pongan por televisión, lo he dicho muchas veces. Hay un montón de gente en todos los rincones del mundo con un teléfono móvil en la mano, los teléfonos graban ya vídeo de muy buena calidad y se distribuye un teléfono móvil en la mano con conexión a internet, aunque no sea muy rápida. Se graba un vídeo y se coloca en la red y eso ya, échale el galgo, ya es imposible de controlar. Lo vimos en Venezuela el año pasado y el anterior en las manifestaciones, y lo estamos viendo ahora cada vez que se arma un espectáculo de esta índole en alguna parte del mundo. Bueno, pues estuve viéndolo y la verdad es que eran para echarse a temblar. Si no fuese porque ya habíamos visto algo similar en Venezuela hace solo un año, nos indignaríamos, nos tiraríamos de los pelos, pero es que parecían calcadas. Y como el clima, además, en Venezuela y en Nicaragua se parece, son en algunos casos hasta intercambiables. Bueno, realmente esto es Nicaragua. Parece que lo mismo, los paramilitares estos, que son los colectivos de Venezuela subidos en las mismas motocicletas de la marca Suzuki, uno delante y otro detrás armado, disparando a todo bicho viviente o a todo disidente viviente. Bien, vemos que estas imágenes que estuvimos, todo el que quiera puede verlas, no tiene más que buscarlo, pues unas escenas que a uno te echas a temblar. Uno de los estudiantes, de hecho, murió de un tiro en la cabeza. Es decir, que apuntaron. No se dispara si cae un tiro en la cabeza de cualquier manera. El otro murió desangrado en una barricada. Los asaltantes iban todos encapuchados, todos con armas automáticas, y no eran policías. Es decir, no era personal uniformado de la policía. Algo parecido es lo que están haciendo hoy, a día de hoy, en Masaya. Comandos paramilitares subidos en camionetas, entrando a sangre y fuego pues en las áreas más conflictivas de la ciudad. Luego, aquí no hay mucho. O se rinden, la posibilidad, o si oponen mucha resistencia, pues eso va a ser una matanza sin nombre. Yo casi preferiría que se rindiesen, sinceramente, porque aquí no estamos hablando de una universidad con unos estudiantes atrincherados, estamos hablando de una ciudad en la que hay pues niños pequeños, etc. El hecho es que los sandinistas están desquiciados. Lo comentaba aquí el mes pasado y conforme van pasando las semanas me voy dando cuenta de que el nivel de locura que tienen y que ha adquirido al menos esta parte del sandinismo pegada a Daniel Ortega, los que están encarmados en el poder obviamente, parecen, como os decía, dispuestos a lo que sea, a cualquier cosa. Tengo delante la estadística de muertos de Nicaragua exactamente desde el día 19 de abril, que es cuando empezó toda esta historia. Bien, los datos son para echarse a temblar. Es que tenemos 351 muertos contabilizados, de los cuales el 90% son civiles desarmados. Es decir, 306. Policías han muerto 16 y un militar. Es decir, esto está siendo una masacre. Luego, 2.100 heridos, de los cuales 51 son lesionados con daños permanentes. Y otro dato que me ha dejado patidifuso, y es que hay 329 secuestrados, de los cuales 261
están todavía desaparecidos. Es decir, que nadie sabe dónde están. Que pueden estar enterrados en una cuneta o pueden estar en alguna dependencia del gobierno donde les están haciendo de todo y nada bueno. Estos son datos extraídos de la Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos. Y aportan pruebas, es decir, no son datos contrastados, con nombres y apellidos. Bien, la verdad es que no sé si esto nos lo ponen delante y no decimos nada, y no se ha estado diciendo nada hasta ahora. La mitad de los fallecidos, hay más datos en este informe, han muerto por disparos en la cabeza o en el tórax. Es decir, que saben bien dónde disparan. Cualquier persona que haya disparado sabe que para dar a alguien en la cabeza hay que apuntar. No son balas perdidas, precisamente. El rosario completo de abusos lo vamos a tener en Masaya. Es decir, arrestos arbitrarios, asesinatos de manifestantes, torturas, tiroteos sobre gente indefensa, muchos de ellos por la espalda. De todos los asesinados en estos meses, 12 de ellos han muerto por tiros en la espalda. No sé, yo la verdad, con esta cantidad de violencia sobre la mesa, Ortega se saldrá con la suya, pero lo hará a coste de convertir Masaya en un velatorio. De hecho, ya ha convertido a Nicaragua en un velatorio y ahí sigue, todavía no se ha movido de donde está. Pero es cuando menos curioso que hayan hecho falta 351 muertos y 2.100 heridos y 300 desaparecidos para que la comunidad internacional reaccione. Es decir, esto nos viene a recordar lo de Venezuela del año pasado, o de 2014, vayámonos un poquitín más para atrás. Es decir, que para ciertas cosas la comunidad internacional no sirve absolutamente para nada. Tienen que esperar a que haya un montón de muertos, muchos más de... Bueno, y estamos viéndolo. Esto no es que no tenemos informes definitivos, son rumores. Hay que auditarlo y contrastarlo. Lo estamos viendo todos, cualquiera. En fin, que Ortega sabe que le queda mucho espacio. Ve lo que ha pasado en Venezuela y con eso puede ser todo lo optimista que quiera. Pero claro, aquí hay un tema importante. Nicaragua no es Venezuela. Más pequeña y sobre todo el gobierno no tiene PDVSA. Es decir, una fuente segura de dólares que depende exclusivamente del propio gobierno. Es decir, que permite a la casta gobernante seguir a lo suyo por tiempo indefinido. Es decir, la economía nicaragüense necesita la inversión extranjera y a los propios empresarios. Es decir, el modelo Ortega, en cierto modo, es incompatible con el chavismo, o al menos con un chavismo llevado a una situación extrema, como están ahora mismo. Podrá ganar esta batalla, y seguro que la va a ganar, pero no le va a quedar más remedio que, una vez perpetrada la matanza, y la tiene prácticamente concluida, tendrá que rendir cuentas por esto. No ya en el extranjero, pero sí dentro de casa. No sé, quizá Masaya se termine convirtiendo en un símbolo que tanto los nicaragüenses como los venezolanos deberían tener bien presente. La Contracrónica, como todos bien sabemos, es un programa que tiene oyentes de todo tipo, de toda condición y de un montón de países diferentes, de todo el ámbito hispano. Creo que lo he dicho muchas veces, no ha habido país hispano que no haya, o oyente de un país hispano que no haya mandado al menos un mensaje aquí desde que empezaron a entrar las llamadas de los oyentes hace ya año y medio. Lo que yo no podía imaginar, sabiendo esto, lo anterior, es que tuviese oyentes castristas. Y además de dentro de Cuba, de castristas que están dentro de la isla. Pues bien, los tiene. Me ha sorprendido a mí el primero, al menos uno, que se llama Rainer y que ha tenido a bien dejarme una nota de voz, aclarándome algunos puntos sobre Raúl Castro y su sucesor, Miguel Díaz-Canel. Vamos a escucharle. Entonces te quería comentar muy rápido sobre esta nueva etapa en el país, que aunque es algo más o menos viejo ya en noticias, quería darte algunos detalles sobre ese tema para que esa gente que a lo mejor cree que el poder aún lo tiene Raúl, quizás esté más equivocada de lo que piensa. De hecho, técnicamente hablando, Raúl cumplió su primer mandato del 2008 al 2013, si no me equivoco, y después del 2013 hasta ahora, o sea, 2 periodos de 5 años.
Y una de las cosas que dijo, recuerdo cuando empezó su segundo periodo, era que se cambiarían los estatutos para que ningún presidente tuviera más de 2 términos en el poder. Y bueno, así ha sido, santa palabra. Hay mucha gente que cree que eso es una estrategia para seguir mandando y guardar las apariencias mientras él se queda como primer secretario del partido, pero yo creo que no es para nada así. Según diferentes cosas que he estado leyendo, hay fuentes cercanas que dicen que Raúl no pudo implementar ni siquiera un 30% de todos los cambios que él tenía previsto hacer, porque hay muchas cabezas conservadoras dentro del partido que todavía están viviendo en los años 70. Lo del sector privado, por ejemplo, o la implementación de la compraventa de propiedades fue solamente el principio de esas cosas que él tenía pensadas. En realidad, es muy probable que él haya decidido quedarse como primer secretario precisamente en un segundo plano para controlar al partido y darle más libertad a Díaz-Canel en la toma de decisiones. Y Díaz-Canel es un hombre con mucha experiencia, y lo que me llama poderosamente la atención es que cada vez que escucho hablar a algún disidente que lo conoce desde hace años o estudió con él, ni uno solo ha tenido algo negativo que decir sobre él, y eso, considerando cómo hablan del gobierno cubano, me resulta más que extraño. Mira, yo creo que, en mi humilde opinión, en este país van a pasar 2 cosas en un futuro próximo. Una, o hay una transición drástica y turbulenta en el sistema, o 2, habrá quizás un proceso largo y casi como que imperceptible de cambio, que cuando te vienes a dar cuenta ya estás viviendo en un capitalismo suave y neutral, así tipo Suiza o Noruega. Sé que suena muy utópico, pero algo me dice que puede ser así. Pues mira, Rainer, te veo muy optimista, de verdad. Evidentemente Raúl Castro no es su hermano, tiene un carácter diferente, pero idéntico apego al poder, ¿eh? Lo que difiere de Fidel, o en lo que difiere de Fidel, es en la manera de ejercer el poder. Eso lo pudimos ver a lo largo de, pues desde 2006, cuando Fidel Castro ya entra en Barrena, tiene esa enfermedad, le tienen que operar y pasa a mandar, pero hacerlo de una manera pues muy lejana, porque estuvo pasándolo realmente mal durante los primeros años y luego ya estaba muy mayor, pero aún así Fidel Castro hasta prácticamente el final sí que mantuvo las riendas del poder, pero dejando grandes espacios a Raúl Castro, y ahí tuvimos oportunidad de ver, al menos de ver su estilo durante unos cuantos años. Raúl Castro es muy introvertido, bueno, que te voy a decir que tú lo sepas, estando allí en Cuba. Es un tipo con tendencia a la depresión, como supongo que sabrás fue alcohólico en el pasado, y es de los que nunca dice 2 palabras cuando basta una. Es la manera de ser de Raúl Castro. Fidel era exactamente lo contrario, un tipo expansivo y extremadamente locuaz, hasta agotar al interlocutor. Si el interlocutor eran 100.000 personas, pues los agotaba. Conoceréis, los cubanos lo conocéis mejor que nadie, esas intervenciones kilométricas de horas y horas por televisión de Fidel Castro, que no sé, lo hacía sin papeles, además, una cosa fabulosa. Bueno, Raúl Castro no es de esos. Respecto a Díaz-Canel, Raúl Castro, mal que bien, no deja de ser un tipo que está de retirada, aunque, a pesar de lo que dices, yo estoy convencido que sigue mandando, a su manera, obviamente. Pues Díaz-Canel está por ver lo que termina siendo. Esta mesa que acaba de llegar, hace unos meses. En público, al menos, es un continuador orgulloso de la obra de los hermanos Castro. Eso es lo que se ve desde fuera. Vamos, lo acabamos de ver ahora mismo, este mismo fin de semana, que se acaba de celebrar ahí en La Habana la cumbre, la reunión del Foro de Sao Paulo. Por cierto, en el año 2017, el año pasado, la reunión anual del Foro de Sao Paulo fue en Managua. Ahí lo dejo. Este año hubieran tenido verdaderos problemas para una reunión así. El Foro de Sao Paulo, para los que no lo sepan, es una especie de internacional de todos los partidos de extrema izquierda de la América hispana, incluida también, en este caso, Brasil. Bueno, Lula era el Foro de Sao Paulo, los Kirchner, Chávez, por supuesto, y una cosa inventada a principios de los 90 en La Habana y que, la verdad, tuvo mucha suerte, muchísimo éxito. En el año 2010, 2011, media América estaba gobernada por partidos del Foro de Sao Paulo. Bueno, pues se acaba de reunir en La Habana y Díaz-Canel ha sido claro, ha dicho que de capitalismo nada, que no va a haber ni giros capitalistas y que van a seguir en lo que están, porque están en el camino adecuado. Ahora bien, dicho esto puede ser que sea solo pura retórica de cara al público y, por supuesto, lo estaba diciendo en un foro como es el de Sao Paulo, donde lo que quieren oír los asistentes es precisamente eso, que Cuba va a seguir siendo su modelo y va a seguir siendo una especie de experimento con seres humanos reales, quiero decir,
de socialismo. Vale, hasta esto lo puedo entender, que por detrás esté haciendo otras cosas. Al parecer quiere aprobar una nueva constitución, o mejor dicho, reformar la constitución de 1976. Y, de nuevo, al parecer, porque no se sabe nada más, o se sabe muy poquito, son todo especulaciones, quiere introducir algunas novedades bastante interesantes y revolucionarias. Esto sí que sería una verdadera revolución en Cuba y no lo que tenéis desde 1959, como el reconocimiento de la propiedad privada. Pero ahí está, ya digo, es una especulación. Ya veremos luego en qué se queda. Por lo demás, en fin, muchas gracias por llamar y por compartirnos tu visión del tema. Si me permites darte un consejo, tienes que leer algunos autores cubanos como tú. Te recomiendo a Carlos Alberto Montaner, pero no solo, hay unos cuantos más. Escriben por internet, es decir, los puedes leer. Y veo que si escuchas mi programa es porque tienes acceso a internet. Te recomiendo leer artículos suyos, aunque sea solo para tener una visión de tu propio país un poquitín más rica, lo cual nunca está de más. Y como van a venir años movidos, tan pronto como Raúl Castro se muera, y van a pasar muchas cosas y muy interesantes en Cuba a lo largo de la próxima década, pues está bien que los cubanos que queréis a vuestro país y que queréis lo mejor para vuestro país estéis informados y caray, que os reconciliéis de una vez. Es decir, que esa enfermedad llamada castrismo se termine, aunque sea 60 años después. En fin, pues nada, vamos a ir terminando ya el programa. Vamos con Pizarro, que nos va a hacer el comentario del día sobre la cumbre de Helsinki entre Donald Trump y Vladimir Putin. Estados Unidos es la mayor potencia mundial y un recuerdo de aquella superpotencia que apadrinaba el llamado mundo libre. Rusia es una potencia euroasiática y el fantasma de aquella superpotencia que iba a transformar el mundo. Donaldo y Vladimiro se respetan y se entienden, incluso en las discrepancias, porque sus añoranzas incluyen a un oponente fuerte y unas fronteras, reales o figuradas, respetadas. Además, ambos comparten una visión del poder sin segmentaciones ni contrapoderes, y coinciden en una vanidad ilimitada. En Helsinki se han saludado, han confirmado que no tienen conflictos serios y han mandado un mensajito a caminantes. Si nosotros estamos bien, los demás problemas son accesorios. Lo que sin ser una verdad absoluta es cierto, porque son ellos los de los megatones por quintales. Un cordial saludo de Pizarro. Pues muy bien, queridos amigos, hasta aquí ha llegado la contra de hoy, así que ya sabéis, mañana, 19 de julio, aniversario de la Revolución Sandinista, como os decía en el programa de hoy. También habrá, aquí no hacemos aniversario de nada, pero habrá Contra Crónica como todos los días del año. Así que, queridos amigos, hasta mañana.